El reloj en la mesita de noche de Carmen Mendoza marcaba las 2:17 de la madrugada cuando finalmente se deslizó fuera de la cama, cuidando de no perturbar las sábanas. La respiración rítmica de su esposo, Alejandro, continuaba sin interrupciones mientras ella colocaba una mano protectora sobre su vientre de 7 meses y caminaba silenciosamente por el suelo de mármol de su ático en el barrio Salamanca. El sueño se había convertido en su enemigo estas últimas semanas, entre los persistentes dolores de espalda, la gimnasia nocturna del bebé y la sospecha que le carcomía desde hacía meses. El descanso era esquivo. Esta noche era particularmente mala. Su mente corría con preguntas que temía responder. Carmen se dirigió por el pasillo de su ático, con la suave luz nocturna de Madrid filtrándose a través de los ventanales del suelo al techo. Su hogar, un testimonio de 3 millones de euros del meteórico ascenso de Alejandro en el mundo de las finanzas, de repente se sentía como una hermosa cáscara vacía. Una voz tenue captó su atención al pasar por el despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta, un hilo de luz derramándose en el pasillo. Se quedó paralizada, su corazón repentinamente martilleando contra sus costillas. Lo sé. Yo también te extraño. La voz de Alejandro era suave, íntima, un tono que no había escuchado de él en meses. Carmen presionó su espalda contra la pared junto a la puerta, su respiración cautiva en sus pulmones. Es complicado ahora con el bebé en camino. No me estoy echando atrás. Solo unos meses más. Ella es tan... Dios, odio decirlo, pero Carmen se ha vuelto tan aburrida desde el embarazo. La palabra la golpeó como un golpe físico. ¡Aburrida! 7 años de matrimonio, la vida creciendo dentro de ella, su hijo, reducida a aburrida. Tú eres emocionante. Me desafías. Ella simplemente existe. Planea la habitación del bebé y habla sobre comida, ecológica para niños. Las lágrimas nublaron la visión de Carmen mientras escuchaba al hombre que amaba. El padre de su hijo por nacer, desmantelar su valía en una conversación casual con otra mujer. Su mano instintivamente se apretó alrededor de su vientre como para proteger a su hijo de sus palabras. Lo sé, cariño. Lo resolveré. Te lo prometo. Algo se cristalizó en Carmen en ese momento. Una fría claridad cortando a través de la niebla de negación en la que había estado viviendo. Para cuando el sol se elevara sobre el horizonte madrileño, Alejandro Soto, financiero millonario, padre en ciernes, esposo infiel, sería desalojado de sus vidas. 6 meses antes, Carmen había sido una mujer diferente. A los 34, se había labrado una reputación como una de las más innovadoras directoras de galerías de arte en España. Sus exposiciones en el Centro de Arte Reina Sofía habían captado la atención nacional, particularmente su trabajo amplificando a artistas femeninas pasadas por alto. Los críticos la llamaban visionaria. El mundo del arte la llamaba intrépida. Alejandro siempre había estado orgulloso de tenerla de su brazo en galas y cenas con inversores. Mi esposa está cambiando el mundo del arte, solía decir, con su brazo apretado alrededor de su cintura, su sonrisa radiante de gloria reflejada. La esposa trofeo, que era más que solo una cara bonita, tenía credenciales, conexiones, su propio protagonismo. Se habían conocido en una subasta benéfica 8 años atrás. Ella estaba allí representando al museo. Él estaba allí haciendo alarde de su cartera, recién rebosante de éxito después de su primera gran salida en el mundo financiero. Alejandro superó a todos en las ofertas por una obra de Miró que ella había estado contemplando y se la regaló esa misma noche. Vi cómo la mirabas, le había dicho. Algunas cosas valen cualquier precio. Su noviazgo había sido un torbellino. Jets privados a Arco Madrid, fines de semana en París, una propuesta de matrimonio en la azotea del Círculo de Bellas Artes. Alejandro Soto, a los 32, ya había hecho sus primeros 20 millones. A los 40, había cuadruplicado esa cifra, su firma de inversiones convirtiéndose en la preferida para las startups tecnológicas que necesitaban financiación inicial. El embarazo no había sido planeado. Habían discutido vagamente sobre hijos como una proposición para algún día,
pero Carmen había estado en medio de la organización de su exposición más grande cuando la prueba dio positivo. La reacción de Alejandro la había sorprendido. Emoción genuina, incluso lágrimas. «Vamos a ser una familia», le había susurrado contra su pelo. «Una familia de verdad como la que nunca tuve». Por primera vez, Alejandro se había abierto sobre su infancia, el padre que lo había abandonado, la madre que había trabajado 3 empleos para mantenerlos a flote. «Mi hijo lo tendrá todo», había prometido. Todo. El primer trimestre había sido difícil. Severas náuseas matutinas habían forzado a Carmen a tomar una baja temporal de la galería. Lo que se suponía que serían unas pocas semanas, se extendió a meses cuando surgieron complicaciones, requiriendo que redujera el estrés y la actividad física. Alejandro había sido comprensivo, inicialmente. Llegaba a casa temprano, traía la cena, le frotaba los pies mientras veían películas. Pero a medida que su mundo se contraía a citas médicas y clases prenatales, el de él comenzó a expandirse de nuevo. Noches tardías en la oficina. Emergencias de fin de semana con empresas de cartera. Eventos de networking a los que ella estaba demasiado agotada para asistir. «Tú concéntrate en hacer crecer a nuestro bebé», le decía, besando su frente en su camino hacia la puerta. «Yo me ocuparé de todo lo demás». Y ella le había creído, agradecida por su apoyo, ignorando el sutil cambio en su relación. Se dijo a sí misma que era natural. Estaban haciendo la transición de pareja a padres. Las cosas encontrarían un nuevo equilibrio. Luego llegaron las señales que no podía ignorar. El perfume desconocido en su cuello, la contraseña repentinamente añadida a su teléfono, cargos de tarjeta de crédito en hoteles de la ciudad en medio de días laborables, las duchas nocturnas antes de deslizarse en la cama, oliendo a jabón caro en lugar del aroma de otra mujer. «Estás siendo paranoica», le había dicho cuando ella cautelosamente había abordado el tema. «Son las hormonas del embarazo que te están volviendo loca». Y tal vez ella había estado un poco loca con las hormonas y el aislamiento y la transformación fundamental de su cuerpo e identidad. Lo suficiente para dudar de sí misma, para cuestionar sus instintos. Hasta esta noche, hasta aburrida. Carmen se movió silenciosamente de vuelta a su dormitorio, su mente corriendo, pero curiosamente calmada. No lloró ni gritó, ni irrumpió en su despacho para una confrontación. En cambio, sacó su portátil y comenzó a trabajar metódicamente durante la noche. Primero, transfirió la mitad de sus cuentas conjuntas a su cuenta personal, la que Alejandro había insistido que mantuviera por independencia. La ironía no se perdió en ella mientras movía varios millones de euros con unas pocas pulsaciones de teclas. A continuación, sacó los documentos que su padre, un cauteloso abogado corporativo, había insistido en que crearan antes de la boda. Los acuerdos prematrimoniales que Alejandro había firmado, confiado en su dominio financiero y en la devoción de ella. El acuerdo que incluía una cláusula de fidelidad con penalizaciones sustanciales. Envió un correo electrónico a su padre, sabiendo que estaría levantado preparándose para una declaración temprana. «Necesito tu ayuda. Alejandro está teniendo una aventura. Tengo pruebas. Voy a tu despacho a las 7 a.m. con todo. Por favor, haz que Isabel del Departamento de Derecho de Familia se una a nosotros». Luego encontró lo que realmente estaba buscando, la escritura de propiedad de su ático, el hogar que estaba únicamente a su nombre. Había sido el regalo de bodas de Alejandro, un gran gesto romántico que había aparecido en los titulares de las secciones inmobiliarias. «Quiero que siempre te sientas segura», le había dicho mientras le entregaba las llaves. «Este es tu hogar, pase lo que pase». Lo había querido decir como una promesa de devoción. Esta noche era su ventaja. A las 5 a.m., Carmen había preparado una maleta con los elementos esenciales de Alejandro. A las 6 a.m., había cambiado las contraseñas de su sistema de seguridad del hogar, sus cuentas de inversión conjuntas y el almacenamiento en la nube donde guardaban todos sus documentos importantes. A las 6:30 a.m., había llamado al administrador del edificio y al equipo de seguridad, explicando la situación con notable compostura. «El señor Soto recogerá algunas pertenencias personales esta mañana», le dijo a Jaime, el jefe de seguridad que siempre había tenido un cariño protector por ella. «Ya no reside en el edificio».
Por favor, actualice el acceso en consecuencia después de que se vaya. Por supuesto, señora Mendoza, había respondido Jaime, su voz suave con comprensión. Nos aseguraremos de que todo vaya sin problemas. A las 6:45 a.m., Carmen se preparó una taza de té de hierbas y se sentó en la isla de la cocina, esperando. Todavía estaba en su camisón de seda, su pelo suelto alrededor de sus hombros, una mano descansando en su vientre hinchado donde su hijo estaba inusualmente quieto, como si sintiera la gravedad del momento. Escuchó la alarma de Alejandro sonar a las 7 a.m., seguida por los sonidos de él moviéndose por el dormitorio, su ducha corriendo. Él se sorprendería al encontrarla levantada, vestida y esperando. Alejandro Soto estaba a punto de descubrir que aburrida podía ser la palabra menos precisa para describir a su esposa. Alejandro entró en la cocina a las 7:23 a.m. exactamente, recién duchado y vestido con uno de sus trajes italianos a medida, su pelo oscuro todavía húmedo. Vaciló ligeramente cuando vio a Carmen sentada en la isla, su postura inquietantemente calmada, sus ojos claros y enfocados. «¿Estás despierta temprano?», dijo, recuperándose rápidamente, moviéndose hacia la máquina de espresso. «¿No pudiste dormir otra vez?». El doctor Ferrer dijo que deberíamos considerar. «Necesito que te vayas», interrumpió Carmen, su voz firme. La mano de Alejandro se detuvo en la máquina de espresso. Se giró lentamente, su expresión atrapada entre la confusión y la diversión. «¿Qué?» «Te he preparado una maleta. Está junto a la puerta. Necesitas irte dentro de 1 hora». Una risa nerviosa se le escapó mientras estudiaba su cara. «Carmen, ¿de qué estás hablando? ¿Es algún tipo de cambio de humor por el embarazo?» «Te escuché anoche», dijo simplemente, tomando un sorbo de su té. «Tu conversación con ella. En tu despacho a las 2:17 a.m. El color se drenó de la cara de Alejandro, pero rápidamente se compuso, deslizándose en el modo de negociación que le había hecho millones. «Cariño, no sé qué crees que escuchaste, pero…» «Lo escuché todo, Alejandro». La voz de Carmen permaneció nivelada. «Te escuché llamarme aburrida. Te escuché decirle a ella que yo simplemente existo. Te escuché hacer promesas sobre resolverlo». La mandíbula de Alejandro se tensó, pero intentó otro enfoque, moviéndose hacia ella con sus manos extendidas de forma apaciguadora. «Mira, admito que estaba al teléfono con alguien, pero no es lo que piensas. Era Marta de la oficina de Singapur. Estamos trabajando en…» «Deja de mentir», lo cortó Carmen, su voz finalmente traicionando un temblor de emoción. «Es insultante para ambos». Deslizó su teléfono a través del mostrador hacia él. En la pantalla había un hilo de mensajes de texto con el equipo de seguridad del edificio, confirmando que una mujer llamada Valeria Ruiz había sido registrada como invitada de Alejandro en 12 ocasiones separadas durante los últimos 3 meses, siempre. Cuando Carmen tenía citas prenatales. «Jaime, mantiene excelentes registros», dijo Carmen suavemente. «Fue bastante útil cuando lo llamé esta mañana». El rostro de Alejandro se endureció, el pretexto cayendo. «¿Me investigaste? ¿Con el portero?» «No necesitaba investigar. Necesitaba confirmación». «Esto es ridículo», espetó pasándose una mano por el pelo. «Así que tuve a una colega en el apartamento unas cuantas veces». «Eso no prueba nada. Su Instagram sí, sin embargo», continuó Carmen, deslizando para mostrar fotos de una mujer impresionante en varios lugares de lujo, incluyendo una donde el reloj y el brazo de Alejandro eran visibles en el encuadre. «Ella no es muy discreta». «Tú tampoco, realmente». La expresión de Alejandro cambió de defensiva a fría. «Bien, sí, he estado viendo a Valeria. Pero tú y yo sabemos que las cosas no han sido iguales desde el embarazo. No eres la mujer con la que me casé, Carmen. Solías ser emocionante, ambiciosa. Ahora solo te importa el bebé esto, el bebé aquello». Las palabras dolieron, pero Carmen ya había escuchado peores en las oscuras horas de la mañana. «Estoy haciendo crecer a nuestro hijo, Alejandro. Estoy creando vida. Siento que eso no sea lo suficientemente emocionante para ti. Eso no es justo. Te he apoyado completamente. Te he dado todo. Excepto lealtad», replicó Carmen. «Excepto respeto». El rostro de Alejandro se sonrojó de ira. «Esto es absurdo. No puedes simplemente echarme de mi propia casa porque te sientes insegura.
Realmente, puedo. Carmen deslizó otro documento a través de la isla. Una copia de la escritura de su propiedad. Esta es mi casa, ¿recuerdas? Tu gran gesto. El ático está únicamente a mi nombre. Eso fue una tecnicidad para propósitos fiscales, tartamudeó Alejandro. Sabes perfectamente bien que yo pagué por él. Los tribunales no lo verán así. Tampoco la prensa, imagino. Carmen mantuvo su compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. Y luego está el acuerdo prenupcial que firmaste. Específicamente la sección 12.4, la cláusula de fidelidad. Alejandro se quedó muy quieto. La cláusula de fidelidad había sido insistencia de su padre, una penalización financiera sustancial en caso de infidelidad probada. Alejandro lo había firmado sin mucho pensamiento, confiado en su compromiso en ese momento y distraído por los planes de boda. No lo harías, dijo en voz baja, un borde peligroso en su voz. Ya lo he hecho. He hablado con mi padre. Me está esperando en su oficina con el equipo de derecho familiar. Carmen finalmente se puso de pie, una mano apoyando su espalda baja, la otra descansando protectoramente sobre su vientre. He transferido la mitad de nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta personal. Solo la mitad, lo cual es más que justo. Tus cuentas personales permanecen intactas. La expresión de Alejandro se oscureció con cada palabra. Ella podía ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos. La vergüenza pública, las implicaciones financieras, el daño a su imagen cuidadosamente cultivada como hombre de familia, que atraía a ciertos inversores conservadores. Has estado ocupada, dijo fríamente. Aprendí de ti, respondió ella. Siempre estar preparada, ¿verdad? ¿No es eso lo que les dices a tus asociados? Alejandro caminó de un lado a otro por la cocina, su cuerpo tenso con rabia reprimida. Esto es locura temporal, Carmen. Estás hormonal. No estás pensando con claridad. Podemos superar esto. Terapia de pareja, tal vez. Estoy pensando con más claridad de lo que lo he hecho en meses, interrumpió Carmen. Y lo que pienso es que merezco algo mejor que un hombre que me llama aburrida. A su amante mientras llevo a su hijo. La palabra colgaba entre ellos, una simple y devastadora verdad que no podía ser negociada. Tu maleta está junto a la puerta, continuó Carmen. He incluido tus documentos esenciales, artículos de aseo y suficiente ropa para una semana. Tu asistente puede coordinar con la mía para programar un momento para que recojas el resto de tus cosas. ¿Mi asistente? Alejandro rió amargamente. Estás tratando esto como una disolución de negocios. ¿No es eso lo que es? Preguntó Carmen en voz baja. ¿Una empresa fallida? Alejandro se movió hacia ella repentinamente, su rostro contorsionado con una mezcla de ira y desesperación. Carmen instintivamente dio un paso atrás, sus manos protectoras sobre su vientre. No lo hagas, advirtió. Jaime está esperando en el pasillo. Una palabra mía, y entra. Alejandro se detuvo, sus puños apretándose y aflojándose a sus costados. Ella podía verlo luchando por recuperar el control, por encontrar un ángulo, una debilidad en su posición. Era la misma mirada que tenía cuando un trato se le escapaba. «Me necesitas», finalmente dijo, su voz baja e intensa. «No has trabajado en meses. Tu carrera está en pausa. Estás a punto de ser madre soltera. Piensa en lo que estás haciendo, Carmen». «He pensado en ello», respondió ella con firmeza. «Preferiría que mi hijo crezca con un padre que se respeta a sí mismo que con dos padres en un matrimonio construido sobre mentiras». El teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla, y luego rápidamente lo guardó, pero no antes de que Carmen captara el nombre en la pantalla. Valeria. «Es persistente», observó Carmen secamente. «Deberías irte». «Está esperando». Algo en Alejandro pareció romperse entonces. La realización final de que su vida doble cuidadosamente construida había colapsado completamente. Sus hombros se hundieron ligeramente, dejándolo sin fuerzas para la lucha. «Esto no ha terminado», dijo, pero la amenaza sonaba hueca. «Por ahora, sí», respondió Carmen. «Tu llave ha sido desactivada. Se ha instruido a seguridad que no te dejen entrar sin mi permiso explícito. Mis abogados se pondrán en contacto contigo sobre los procedimientos de divorcio y los arreglos de custodia». «¿Custodia?»,
La cabeza de Alejandro se levantó de golpe. ¿Crees que voy a permitir que te lleves a mi hijo? Nuestro hijo, corrigió Carmen. Y deberías haber pensado en eso antes de decidir que no éramos lo suficientemente emocionantes para ti. Alejandro permaneció congelado un momento más, mirando a esta nueva versión de su esposa, fuerte, resuelta, inquebrantable. Finalmente, sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el vestíbulo de entrada. Carmen lo siguió a distancia, observando cómo recogía la maleta que ella había preparado. En la puerta, se detuvo, mirándola con una mezcla compleja de emociones: ira, arrepentimiento, tal vez incluso un indicio de respeto. «Te arrepentirás de esto», dijo, pero sonaba más como una pregunta que como una afirmación. Carmen colocó una mano en el pomo de la puerta, la otra todavía acunando su vientre donde su hijo había comenzado a patear de nuevo, como si sintiera la tensión disipándose. «Lo único de lo que me arrepiento», dijo suavemente, «es de no haber confiado en mis instintos antes». Abrió la puerta. Jaime estaba en el pasillo como prometido, su expresión profesionalmente neutral. «Adiós, Alejandro», dijo Carmen, y cerró suavemente la puerta a la vida que habían compartido. 2 semanas pasaron en un borrón surrealista. Carmen se movía por sus días con precisión mecánica, asistiendo a citas médicas, consultando con su equipo legal y atendiendo llamadas preocupadas de amigos que habían escuchado rumores sobre la separación. No había llorado ni una vez desde aquella noche. Las lágrimas permanecían bloqueadas detrás de una presa de determinación y justa ira. Alejandro había hecho varios intentos de contactarla, alternando entre mensajes de voz apologéticos y amenazas veladas. El bufete de abogados de su padre se había hecho cargo de todas las comunicaciones, construyendo un caso cada vez más sólido en torno a la infidelidad de Alejandro y las irregularidades financieras que habían descubierto en el proceso. Era un martes por la tarde, cuando llegó la inevitable confrontación. Carmen estaba en la habitación del bebé, organizando cuidadosamente libros en estanterías flotantes, cuando el sistema de seguridad del edificio anunció un visitante. «Señora Mendoza, el señor Soto está aquí solicitando entrada. Es bastante insistente». Carmen se detuvo, con una copia de Buenas noches, Luna en sus manos. Había sabido que este momento llegaría. Lo había ensayado mentalmente docenas de veces. «¿Estás solo?», preguntó. «Sí, señora». Carmen tomó un respiro profundo. «Por favor, hágalo subir, Jaime, y quédese cerca del ascensor, si no le importa». «Por supuesto, señora Mendoza». Colocó el libro cuidadosamente en el estante y se dirigió a la sala de estar, alisando sus manos sobre su sencillo vestido negro. A casi 8 meses de embarazo, había abandonado cualquier pretensión de moda, pero el vestido era digno, serio, armadura de un tipo diferente. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el vestíbulo de su ático, y Alejandro entró sin esperar una invitación. Se veía simultáneamente inmaculado y deshecho, su traje perfectamente a medida como siempre, pero su rostro demacrado con sombras bajo los ojos. «Basta de esto, Carmen», dijo sin preámbulos. «Has dejado claro tu punto. Es hora de ser razonable». Carmen permaneció de pie junto a las ventanas de la sala de estar, una mano descansando en el respaldo del sofá para apoyo, el horizonte de Madrid un telón de fondo brillante detrás de ella. «Pensé que estaba siendo bastante razonable», respondió uniformemente. «Los papeles que mis abogados enviaron esbozaban una división justa de bienes, derechos de visita generosos». «¿Derechos de visita?». Alejandro la interrumpió, su voz elevándose. «¿Para ver a mi propio hijo? No, absolutamente no. No voy a ser un padre de fin de semana que lleva a su hijo al zoológico 2 veces al mes. Deberías haber considerado eso antes de decidir perseguir otros intereses», dijo Carmen, tranquilamente. Alejandro se pasó una mano por el pelo con frustración. «Cometí un error, Carmen. Un error estúpido y terrible. Pero tirar por la borda nuestro matrimonio, privar a nuestro hijo de un padre a tiempo completo, esa no es la respuesta». «¿No lo es?». Carmen sintió un destello de ira romper a través de su compostura cuidadosamente mantenida. «Dime, si no te hubiera escuchado aquella noche, ¿cuánto tiempo habría continuado? ¿Cuántas más mentiras habrías contado? ¿Cuántas más noches habría esperado despierta
preguntándome dónde estabas. ¿Con quién estabas? Alejandro tuvo la gracia de parecer avergonzado, su mirada cayendo momentáneamente al suelo. Habría terminado. No era serio. Lo suficientemente serio como para arriesgar todo lo que construimos. Nunca pensé que te perdería, admitió en voz baja. Eso nunca fue parte de la ecuación. Carmen rió amargamente. Ese es el problema, Alejandro. Solo era una variable en tu ecuación. Una constante aburrida y predecible que podías dar por sentada mientras perseguías funciones más emocionantes. Alejandro se acercó, su expresión sincera. Eso no es cierto. Estás tergiversando mis palabras. Las estoy citando. Contraatacó Carmen. Textualmente, un comentario, Carmen. Un estúpido comentario hecho en un momento de debilidad. ¿Y estás dispuesta a tirar 7 años? Tú los tiraste, dijo ella, su voz finalmente traicionando emoción. Una noche a la vez, una mentira a la vez. Alejandro trató de alcanzarla, pero ella dio un paso atrás, manteniendo la distancia entre ellos. Todavía te amo, dijo él, su voz quebrándose ligeramente. ¿Eso no cuenta para nada? Las palabras la golpearon como golpes físicos. Parte de ella, la parte que recordaba su primera cita, su día de boda, la noche que se enteraron del bebé, quería creerle. Quería el final de Cuento de Hadas donde él se daba cuenta de su error y reconstruían su vida juntos. Pero la parte más fuerte de ella, la parte que había estado despierta escuchándolo desmantelar su valía ante otra mujer, sabía mejor. Amor sin respeto no es amor, Alejandro. Es posesión. La expresión de Alejandro se endureció. Esto ya no se trata solo de nosotros. Hay un niño a considerar. Lo estoy considerando cada minuto de cada día, dijo Carmen, sus manos moviéndose protectoramente a su vientre. ¿Incluyendo ahora mismo? ¿Privándole de un padre? Mostrándole lo que parece el respeto propio, corrigió Carmen. Asegurándome de que crezca sabiendo que nunca debe aceptar menos de lo que merece de nadie, especialmente de alguien que dice amarle. Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro, su frustración evidente en cada movimiento. Esto es ridículo. Está siendo innecesariamente punitiva. Las penalizaciones prenupciales, el reclamo de propiedad, el horario de visitas. Es vindictivo, Carmen, e indigno de ti. ¿Lo es? La voz de Carmen era peligrosamente tranquila. Dime, Alejandro, si una de tus empresas de cartera incumpliera los términos de su contrato, ¿simplemente lo dejarías pasar? ¿O harías cumplir las penalidades que todos acordaron de antemano? Esto no es negocio, espetó. Esta es nuestra vida. Extraño. Siempre has dicho que los principios de negocio se aplican a todo. Carmen mantuvo su compostura con esfuerzo. Rompiste los términos. Estas son las consecuencias. El rostro de Alejandro se sonrojó de ira. ¿Así que eso es todo? ¿Sin oportunidad de reconciliación? ¿Sin terapia de pareja? ¿Sin segundas oportunidades? ¿Me habrías dado una segunda oportunidad? Preguntó Carmen suavemente. ¿Si hubiera sido yo la que estuviera con otra persona? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensaba, dijo Carmen. La diferencia es que yo nunca nos habría puesto en esta posición. La expresión de Alejandro cambió repentinamente, una mirada calculadora entrando en sus ojos. Sabes que esto se pondrá feo si lo empujas. Tengo recursos, conexiones. Los mejores abogados de la ciudad estarán a mi disposición. ¿Me estás amenazando? Preguntó Carmen incrédula. Estoy siendo realista, respondió Alejandro fríamente. Si insistes en este enfoque de tierra quemada, no tendré más remedio que luchar con fuerza. Y ahí está, dijo Carmen en voz baja. El verdadero Alejandro Soto, cuando el encanto falla, recurre a la intimidación. Estoy tratando de salvar a nuestra familia, insistió Alejandro, pero su tono desmentía sus palabras. No, estás tratando de salvar tu ego. Carmen enderezó su columna, irguiéndose a toda su altura a pesar del peso de su embarazo. Déjame ser muy clara. Tengo cada mensaje incriminatorio, cada estado de cuenta de tarjeta de crédito, cada registro de seguridad de este edificio. Tengo testimonio del personal que te ha visto con ella. Tengo fotografías. Si quieres jugar sucio, estoy preparada. Alejandro palideció ligeramente, su bravuconería vacilando. Pero más importante, continuó Carmen,
Tengo la ventaja moral. ¿Tú engañaste, Alejandro? Traicionaste nuestros votos mientras yo llevaba a nuestro hijo. Si esto se vuelve feo y público, y lo harás si lo presionas, ¿cómo crees que se desarrollará en la corte de la opinión pública? ¿Cómo reaccionarán tus inversores? ¿Esos fondos familiares conservadores que has estado cortejando? Podía ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos nuevamente. El desastre de relaciones públicas, la pérdida potencial de inversores, el daño a su imagen cuidadosamente cultivada. No lo harías, dijo, pero había incertidumbre en su voz. No quiero, respondió Carmen honestamente. No por mi bien, y ciertamente no por el de nuestro hijo. Pero no me pruebes, Alejandro. Permanecieron en silencio tenso, las luces brillantes de la ciudad debajo presenciando su enfrentamiento. Finalmente los hombros de Alejandro se hundieron ligeramente en derrota. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz hueca. Exactamente lo que mis abogados delinearon en los papeles que enviaron. El ático sigue siendo mío. Custodia compartida, pero custodia física primaria conmigo. Derechos de visita generosos para ti. La mitad de nuestros bienes matrimoniales, como es justo. Las penalizaciones prenupciales por infidelidad serán aplicadas. Alejandro se estremeció ante el último punto, un golpe financiero sustancial, aunque difícilmente paralizante para un hombre de su riqueza. Y una cosa más, añadió Carmen, su voz suavizándose ligeramente. Quiero que seas un buen padre para nuestro hijo. Se lo merece, independientemente de lo que haya pasado entre nosotros. Algo. En la expresión de Alejandro se quebró ante sus palabras. Un atisbo de remordimiento genuino rompiendo a través de la ira y el cálculo. Nunca quise herirte, dijo en voz baja. Simplemente ocurrió. Cosas como esa no simplemente ocurren, Alejandro. Hiciste elecciones, pequeñas al principio, luego más grandes, cada una llevándote más lejos de nosotros. Alejandro miró alrededor del ático, el hogar que habían construido juntos, la vida que habían construido. Por un momento, dolor real se mostró en sus ojos. «Te he perdido, ¿verdad?», preguntó, y por primera vez esa noche. Su voz no contenía manipulación, ni estrategia. Solo la simple pregunta de un hombre enfrentando las consecuencias de sus acciones. Carmen sintió la primera lágrima finalmente escapar, deslizándose por su mejilla mientras asentía. «Sí», susurró. «Lo has hecho». Alejandro dio un paso hacia ella, levantando su mano como para limpiar su lágrima, pero se detuvo. En su lugar, simplemente asintió, aceptando la verdad al fin. «Haré que mis abogados contacten a los tuyos mañana», dijo, su voz profesional de nuevo pero carente de la hostilidad anterior. «Podemos resolver los detalles». «Gracias», dijo Carmen simplemente. Alejandro se giró para irse. Luego se detuvo en el ascensor. «Por lo que vale, nunca fuiste aburrida, Carmen. Ni por un segundo. Fui yo quien dejó de prestar atención». Antes de que pudiera responder, se había ido, las puertas del ascensor cerrándose tras él. Carmen se quedó sola en el vasto ático, una mano en su vientre donde su hijo pateaba vigorosamente, como si sintiera el cambio en la atmósfera. Solo entonces, en la soledad de la victoria, finalmente se permitió llorar. No por el hombre que acababa de irse, sino por la vida que había imaginado que compartirían, y por el nuevo futuro que ahora tendría que construir sin él. 3 meses después. Carmen estaba sentada en la mecedora junto a la ventana del cuarto del bebé, su recién nacido hijo dormido contra su pecho. Mateo Gabriel Mendoza. Soto, 3 kilos 200 gramos de vida nueva perfecta, respiraba suaves, embriagados de leche contra la piel de su madre. El sol temprano de abril se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando un resplandor suave a través de la habitación cuidadosamente decorada. Carmen la había terminado ella misma en las últimas semanas de su embarazo, encontrando terapia inesperada en los simples actos de organizar peluches y colgar ropita. Un suave golpe en la puerta atrajo su atención. Su padre, Javier, estaba en la puerta, su expresión una mezcla de preocupación y amor. «Está aquí», dijo Javier en voz baja, cuidando de no despertar al bebé. Carmen asintió.
tomando un respiro profundo. «Dame un minuto». Javier dudó. «¿Estás segura de esto? No tienes que verlo hoy. El acuerdo no requiere... Es lo correcto», interrumpió Carmen suavemente. «Para Mateo». Su padre asintió a regañadientes y desapareció por el pasillo. Carmen miró a su hijo dormido, estudiando el perfecto arco de sus labios, el delicado barrido de sus oscuras pestañas contra sus mejillas. Todos decían que se parecía a Carmen, pero ella podía ver a Alejandro en la forma de los ojos de Mateo, en la determinada configuración de su pequeña mandíbula. Cuidadosamente, Carmen se levantó de la mecedora y colocó a Mateo en su cuna. Alisó su sencillo vestido de lino, su cuerpo todavía recuperándose del parto, todavía no familiar en sus nuevos contornos, y se dirigió a la sala de estar donde Alejandro esperaba. Él estaba junto a las ventanas, mirando el horizonte primaveral, su espalda hacia la habitación. Al sonido de sus pasos, se volvió, su expresión inusualmente incierta. «Carmen», dijo simplemente, sus ojos absorbiendo su apariencia. «¿Te ves bien?» «Gracias», respondió ella, manteniendo una distancia educada. «¿Cómo estás?» Era extraña, esta danza formal entre ellos, dos personas que habían compartido las partes más íntimas de sus vidas reducidas a una charla incómoda. «¿Gestionando?», respondió Alejandro con un ligero encogimiento de hombros. «La oficina de Singapur me mantiene ocupado. He estado allí la mayor parte del último mes». Carmen asintió sin sorprenderse. El trabajo siempre había sido el refugio de Alejandro. «Tu momento es bueno. Acaba de quedarse dormido, pero debería despertar para alimentarse en aproximadamente 1 hora». La expresión de Alejandro cambió ante la mención del bebé, una mezcla de ansiedad y aprensión cruzando sus rasgos. «¿Cómo está él?» «Perfecto», dijo Carmen, incapaz de mantener la sonrisa fuera de su rostro. «Sano, fuerte. El pediatra dice que está desarrollándose exactamente como debería». Alejandro asintió, sus manos flexionándose nerviosamente a sus costados. «Traje algunas cosas», dijo, señalando una colección de paquetes bellamente envueltos en la mesa de café. «Nada extravagante, solo. Los vi y pensé en él». «Eso es amable», dijo Carmen. «Puedes verlo ahora si quieres. Está justo en la habitación». Alejandro tragó saliva con dificultad y asintió. «Me gustaría. Mucho». Caminaron juntos por el pasillo, el silencio entre ellos espeso con palabras no dichas. En la puerta del cuarto del bebé, Alejandro dudó, de repente inseguro. «Adelante», alentó Carmen en voz baja. «No se romperá». Alejandro se acercó a la cuna con cautela, como si se acercara a un milagro que no estaba del todo seguro de merecer presenciar. Cuando miró a su hijo dormido por primera vez, su respiración se atrapó audiblemente en su garganta. «Es hermoso», susurró, su voz áspera con emoción. «Se parece a ti. Tiene tus ojos», respondió Carmen. «Y tu terquedad, creo». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Alejandro. «Pobre niño». Carmen observó mientras Alejandro extendía suavemente un dedo para tocar la pequeña mano de Mateo. Su expresión de absoluta maravilla cuando sus dedos se curvaron reflexivamente alrededor del suyo. «Me perdí el nacimiento», dijo en voz baja, el arrepentimiento pesado en su voz. «Ocurrió rápidamente», dijo Carmen, sin acusación ni perdón en su tono. «Solo un hecho. Mi padre estuvo conmigo». Alejandro asintió, todavía mirando a Mateo. «Debería haber estado allí». Carmen no lo contradijo. Los procedimientos de divorcio habían sido finalizados 2 semanas antes del nacimiento de Mateo, notablemente rápido y limpio, gracias a la cooperación inesperada de Alejandro. Había aceptado todos los términos de Carmen sin más lucha, firmado los papeles sin disputas, pagado las penalizaciones prenupciales sin quejas. Su única petición había sido una revisión del horario de visitas, más tiempo, más participación en la vida de su hijo. Carmen había estado de acuerdo, sorprendiendo a sus abogados y a su padre, pero había querido decir lo que dijo esa noche. Mateo merecía un buen padre, independientemente de lo que hubiera sucedido entre sus padres. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó Carmen. Alejandro miró hacia arriba, vulnerable desnudez en su expresión. ¿Puedo?
Carmen asintió y levantó cuidadosamente a Mateo de la cuna, apoyando su cabeza mientras lo transfería a los brazos de Alejandro. Él sostuvo a su hijo con excesiva precaución, su confiado comportamiento de sala de juntas completamente ausente. Sujeta su cabeza. Guió Carmen suavemente, ajustando sus brazos. Así, como eso. Alejandro se quedó congelado, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper al ser perfecto en sus brazos. Mateo se agitó ligeramente, su pequeña cara arrugándose antes de relajarse de nuevo en el sueño. No sé cómo hacer esto, admitió Alejandro en voz baja. Y Carmen sabía que no solo hablaba de sostener a un bebé. Aprenderás, respondió ella simplemente. Ambos lo haremos. Se quedaron en silencio por un momento, los tres formando una imagen de lo que podría haber sido una familia entera y sin fracturas. Pero Carmen no sintió arrepentimiento por el camino que había elegido, solo una tranquila certeza de que había sido el correcto. Quiero disculparme, dijo Alejandro repentinamente, su voz baja para evitar perturbar a Mateo. No para el registro legal, no por las apariencias, sino contigo, personalmente. Lo que hice fue imperdonable. La aventura, las mentiras, las cosas que dije esa noche, todo. Carmen lo miró fijamente. ¿Por qué decirme esto ahora? Alejandro miró a su hijo. Porque cuando lo miro, veo todo lo que importa. Y me doy cuenta de lo cerca que estuve de perderlo todo por mi propio egoísmo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No espero perdón, Carmen. No espero una reconciliación o una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que entiendo ahora lo que tiré, y lo lamentaré cada día. Carmen sintió que lo último de su ira, la dura, protectora coraza que había construido a su alrededor estos últimos meses, comenzaba a agrietarse, no porque quisiera que regresara, sino porque reconoció el remordimiento genuino en su voz, las duras lecciones aprendidas demasiado tarde. ¿Qué pasó con Valeria? Preguntó. El nombre ya no era una daga en su corazón, sino una simple pregunta. La expresión de Alejandro se tensó. Terminó esa mañana. El momento en que me fui de aquí. Algunas cosas se ven muy diferentes a la dura luz del día. Carmen asintió, sin sorprenderse. Lo que había parecido emocionante en las sombras raramente sobrevivía a la exposición a la luz. No soy aburrida, Alejandro, dijo en voz baja. Nunca lo fui. Lo sé, respondió él, genuino dolor en su voz. Lo que dije esa noche nunca fue sobre ti. Era sobre mí, mis inseguridades, mi miedo al cambio. Te estabas convirtiendo en algo nuevo, una madre, creando vida. Y en lugar de crecer contigo, huí como un cobarde. Mateo comenzó a agitarse en sus brazos, pequeños sonidos indicando su inminente despertar. Alejandro pareció momentáneamente pánico, y Carmen se adelantó para tomarlo. Está bien, le aseguró. Solo está despertando un poco temprano. ¿Te gustaría quedarte mientras lo alimento? Podemos hablar más. El alivio cruzó las facciones de Alejandro mientras cuidadosamente devolvía a Mateo a su madre. Me gustaría mucho. Mientras Carmen se acomodaba en la mecedora con Mateo, Alejandro tomó asiento en el banco de la ventana cercano, manteniendo una distancia respetuosa. A través de la ventana detrás de él, Madrid se extendía bajo el sol primaveral, una ciudad de infinitas posibilidades y segundas oportunidades de un tipo diferente. Me han ofrecido un puesto de nuevo en el Reina Sofía, dijo Carmen mientras ajustaba a Mateo en su pecho. Una nueva exposición centrada en la maternidad en el arte contemporáneo. A tiempo parcial al principio, con horarios flexibles. Eso es maravilloso, dijo Alejandro, placer genuino en su voz. ¿Cuándo comienzas? En 2 meses. Mi padre se ha ofrecido a ayudar con el cuidado infantil, y estoy entrevistando niñeras la próxima semana. Alejandro dudó. Si necesitas alguna ayuda, financiera o de otro tipo, la pensión alimenticia y el acuerdo son más que generosos, interrumpió Carmen suavemente. Estamos bien atendidos. Alejandro asintió. Luego aventuró. Mis padres están pidiendo conocerlo. Mi madre especialmente. Ha estado llamando cada día desde que se enteró del nacimiento. Carmen consideró esto. A pesar del divorcio, Mateo todavía tenía abuelos que querían conocerlo. Tal vez el próximo mes, cuando sea un poco mayor.
Podríamos arreglar algo. Gracias, dijo Alejandro en voz baja. Se sentaron en un silencio amistoso por un rato. El único sonido los suaves ruidos de lactancia de Mateo. No era perdón, exactamente, pero algo adyacente a ello. Una tregua forjada por el bien de su hijo. Una base para la relación de cocrianza que necesitarían construir. Nunca pensé que terminaríamos aquí, dijo finalmente Alejandro, su mirada fija en la ciudad más allá de la ventana. Cuando te di este lugar, imaginé que envejeceríamos juntos aquí, criando a nuestros hijos, construyendo una vida. La vida raramente sigue los planes que hacemos para ella, respondió Carmen suavemente, mirando a Mateo, que se había vuelto a dormir en su pecho. A veces nos da algo diferente, algo inesperado. Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos, y por un momento, compartieron un entendimiento que trascendía el dolor y la traición que los había llevado a este punto. Ya no eran marido y mujer, pero siempre estarían conectados a través del perfecto, durmiente niño en los brazos de Carmen. Quise decir lo que dije antes, dijo Alejandro. Quiero ser un buen padre para él, el tipo que merece. Entonces sé eso, dijo Carmen simplemente. Acciones, Alejandro. No palabras. No promesas. Solo estar ahí para él. Consistentemente, confiablemente. Eso es todo lo que él necesitará de ti. Alejandro asintió, aceptando el desafío en sus palabras. No lo decepcionaré, dijo. Oh, a ti, en esto al menos. Carmen le creyó. No por confianza ciega, sino porque había visto algo cambiar en él estos últimos meses. El divorcio lo había humillado de maneras que sus fracasos empresariales nunca habían hecho. La paternidad parecía estar completando esa transformación. Tu hora comienza ahora, dijo con una pequeña sonrisa, refiriéndose al horario de visitas. ¿Te gustaría ayudarme a ponerlo en la cuna? Dormirá mejor allí. Alejandro se levantó, moviéndose con nuevo propósito. Muéstrame cómo. Mientras colocaban cuidadosamente a Mateo en su cuna, sus manos se tocaron brevemente. Un momento de conexión sin romance, pero no sin significado. Estaban encontrando un nuevo camino hacia adelante, no como amantes, sino como socios en el proyecto más importante de sus vidas. Afuera, Madrid continuaba su ritmo eterno, indiferente a los pequeños dramas desarrollándose dentro de sus innumerables ventanas. Dentro del ático que una vez había sido su sueño compartido, una nueva realidad estaba tomando forma. Una construida no sobre la pasión que primero los había unido, sino sobre la base más profunda y duradera de su amor compartido por su hijo. No era el final que Carmen había imaginado una vez para sí misma. Era algo diferente, algo más difícil en algunos aspectos, pero también algo verdadero. Había descubierto su propia fortaleza en las cenizas de la traición. Había reconstruido su sentido de autoestima desde cero. No era aburrida, era resistente, poderosa, completa. Y mientras observaba a Alejandro ajustando tentativamente la manta de Mateo con recién descubierto cuidado paternal, Carmen sintió que la pieza final de su corazón sanaba, no por él, sino por ella misma, y por el hijo que crecería sabiendo que su madre tuvo el coraje de exigir respeto, incluso cuando significaba alejarse de la vida que pensó que quería. Era suficiente. Era todo. Nos encantaría saber desde dónde están viendo esta historia, para poder conocer hasta dónde ha llegado nuestra increíble audiencia alrededor del mundo. Por favor, tómate un momento para calificar la historia del 1 al 10 en los comentarios. Tus opiniones sinceras nos ayudan a mejorar y crecer. Tu apoyo realmente significa mucho para nosotros, y estamos muy agradecidos de que formes parte de este viaje. Gracias por ver y compartir tus pensamientos.